En el planeta hay muchos lugares donde la naturaleza parece un cuento de hadas, pero existe un país donde ese cuento se termina de golpe y comienza una realidad de la que no puedes apartar la vista. Bienvenidos a Zimbabue, una tierra donde las cataratas rugen como dioses enfurecidos y las tribus ancestrales todavía lanzan huesos para decidir a quién pertenece la novia y cuántas vacas vale. Es un país donde el león y el presidente se encuentran, mito y locura, dólares y zombies. Sí, zombies. En algunas aldeas aún creen que poderosos hechiceros pueden resucitar a los muertos no para despedirse, sino para que sirvan eternamente a los vivos, en los campos, en las minas, en las sombras. Verás un país donde se imprimió un billete de $100 billones y no valía ni siquiera como papel higiénico, donde las mujeres coquetean gustosamente con extranjeros y los hombres pueden tener hasta 10 esposas, oficialmente, si tienen suficientes vacas y generosos regalos para el suegro. No es una metáfora, sino una tradición real. La lobola. Aquí existen cementerios VIP, a los que no se puede entrar sin el título de héroe nacional, y en algunos sitios, verdaderas ciudades de oro bajo tierra, donde el poder y la mafia se han unido en un solo organismo mítico. Pero lo principal es el contraste. Por un lado, la belleza salvaje de la naturaleza, sabanas, leones, safaris, las cataratas Victoria, que están en la lista de las maravillas naturales del mundo. Por otro lado, ciudades fantasma, ruinas, magia y verdaderos juicios por brujería, en pleno siglo XXI. Aquí los niños aprenden a escribir con palitos en la tierra polvorienta, y los chamanes exigen un impuesto por la lluvia si empieza a llover después de su ritual, y ni se te ocurra no pagar. Las consecuencias pueden ser muy del más allá. Descubre por qué en este país puedes dormir junto a leones, negociar el precio de una novia en vacas y ser acusado de brujería por estornudar hacia el lado equivocado, en este nuevo video de Historias de los Siglos. Empezamos. Capítulo 1. Zimbabue. El país de los dioses de piedra, las cataratas atronadoras y el dinero de trillones. En pleno corazón del sur de África, entre Zambia, Mozambique, Botsuana y Sudáfrica, se extiende un país cuyo nombre ya suena como un hechizo: Zimbabue. No es simplemente un punto en el mapa, es una tierra donde el pasado no se ha ido, sino que vive junto al presente. Zimbabue es un país donde la majestuosidad de la naturaleza compite con la locura de la economía, donde los rituales matrimoniales conviven con ceremonias chamánicas de resurrección, y donde puedes encontrarte a un hombre con 3 esposas y un solo billete de $100 billones. El símbolo del país es la Catarata Victoria, una de las 7 maravillas naturales del mundo. La llaman el humo que truena, y realmente truena tanto que se escucha a 40 kilómetros de distancia. Pero Zimbabue no es solo Victoria. Son también los parques nacionales, donde puedes caminar junto a leones, cebras e hipopótamos sin ningún cristal protector. Es también la piscina del diablo, donde los turistas se bañan al borde mismo del abismo. Y son las magníficas ruinas del Gran Zimbabue, construidas sin un solo clavo, sin cemento, pero con una precisión que aún hoy los científicos no pueden explicar. Como ya habrás notado, aquí hay más que suficientes lugares asombrosos, pero de eso hablaremos en detalle en los próximos capítulos de nuestro documental. Ahora toca una breve, pero importante, excursión por la historia, para que entiendas cómo una de las civilizaciones africanas más antiguas sobrevivió a su esplendor, a la colonización y al apocalipsis económico. Capítulo 2. Civilización, colonia, catástrofe. El camino de Zimbabue. Para entender por qué en Zimbabue apareció un billete de $100 billones y por qué todavía se puede comprar una esposa a cambio de vacas, hay que regresar brevemente a los orígenes. El nombre Zimbabue proviene del Shona, uno de los idiomas oficiales del país, y significa casa de piedra.
Así llamaban a las antiguas ruinas del Gran Zimbabue, el mayor complejo de piedra precolonial en África, que floreció entre los siglos XI y XV. Fue un estado avanzado que comerciaba con China, Persia y los países árabes, intercambiando oro, cobre, pieles y marfil. El yacimiento arqueológico, con muros de piedra de hasta 11 metros de altura, construido sin argamasa ni herramientas metálicas, todavía genera debates entre los científicos y sigue siendo símbolo del genio ingenieril de la África antigua. Más tarde, en la época de la colonización, Zimbabue pasó a formar parte del Imperio Británico y fue rebautizado como Rodesia. El inglés, el cristianismo, la jerarquía racial y la expropiación de tierras a la población local se convirtieron en la realidad durante décadas. A pesar de ello, las tradiciones locales, los rituales espirituales, el chamanismo, la veneración de los antepasados y la creencia en la magia y la brujería nunca desaparecieron. En algunas aldeas aún hoy creen que un chamán puede resucitar a los muertos y convertirlos en zombies esclavos. Todo esto ocurre en paralelo a la existencia de iglesias y leyes oficiales. En 1980, Zimbabue obtuvo la independencia y Robert Mugabe se convirtió en el primer presidente. Prometió restablecer la justicia, pero 20 años después, el país se encontraba al borde del colapso. Todo comenzó con la reforma agraria, cuando miles de agricultores blancos fueron despojados de sus tierras, y éstas se entregaron a la población negra, que no tenía ni experiencia ni herramientas. Esto llevó al colapso de la agricultura, la caída de las exportaciones y los mercados vacíos. Para cubrir el déficit, el Estado comenzó a imprimir dinero masivamente, sin respaldo más allá de sus promesas. Así fue como Zimbabue entró en los libros de economía como el país que sufrió la hiperinflación más devastadora de la historia moderna. Los precios se duplicaban cada 24 horas, el pan costaba millones, y la gente llevaba el dinero en sacos y carretillas solo para poder comprar comida. En 2008, la inflación superó el 80,000 millones % anual, y apareció aquel tristemente célebre billete de 100 billones de dólares zimbabuenses, el de mayor valor nominal en todo el mundo, pero más barato que el papel higiénico. Así, la antigua tierra de palacios de piedra y rituales espirituales se transformó en un país donde las costumbres matrimoniales tradicionales conviven con un apocalipsis económico, donde se puede cazar por una vaca, resucitar zombies por encargo y pagar millones por una barra de pan. En Zimbabue todavía existe la antigua tradición de la lobola, el pago por la novia. Y aunque hoy en día pueden ser vacas, cabras, gallinas o ropa, en la época de la hiperinflación las mujeres se compraban por miles de millones e incluso billones de dólares zimbabuenses. Sí, billetes con 14 ceros. No es fantasía, sino parte del sistema matrimonial de Zimbabue. Esta práctica sigue existiendo, y muchos hombres aspiran a tener no una, sino hasta 10 esposas. Esto está relacionado con las normas culturales, el prestigio, el modo de vida rural y las tradiciones de poligamia arraigadas en algunos grupos étnicos del país. Como resultado de la hiperinflación de los años 2000, la economía de Zimbabue colapsó. Los ahorros se volvieron inútiles, los salarios perdían sentido de un día para otro, hospitales y escuelas cerraron, y millones de personas abandonaron el país en busca de una vida mejor. En Sudáfrica, Botsuana, el Reino Unido. En 2009, la moneda zimbabuense fue oficialmente eliminada, y quedaron en circulación el dólar estadounidense, el rand sudafricano y el euro. Pero el recuerdo del billete de 100 billones sigue vivo, como símbolo del absurdo económico. Ahora queremos aprovechar el momento y preguntarles, si les ofrecieran un billete de 100 billones, ¿en qué lo gastarían? ¿Y cómo vivirían si su dinero perdiera valor cada hora? Escriban en los comentarios, leemos cada uno, y gracias por ver nuestro canal. Eso nos ayuda a contar cada semana la verdad sobre los países más insólitos del mundo. Capítulo 3. Maravillas naturales y poligamia.
Zimbabue sin filtros. Si piensas que Zimbabue es solo billetes con 14 ceros y poligamia, estás subestimando mucho este país, porque aquí se encuentran algunas de las atracciones más increíbles de África, junto a verdaderos rituales de brujería que ponen la piel de gallina. Tu viaje por el país probablemente comenzará en el Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe, que está en Harare, la capital de Zimbabue. Esta ciudad no solo es el centro político, sino también una vitrina de contrastes, rascacielos, viejos mercados, curanderos callejeros y tiendas de amuletos bajo un mismo techo. Y más al sur, Bulawayo, la capital cultural, con fachadas británicas, leyendas tribales ancestrales y una atmósfera que parece detenida en el siglo XX. Pero la verdadera magia empieza más allá, en los parques nacionales Hwange, Manapuls y Matobo, donde los leones cazan bajo un cielo rojo y los elefantes caminan entre baobabs de 1000 años. Estos árboles gigantes no son solo parte del paisaje. Aquí los baobabs son como templos. Bajo sus troncos arrugados los chamanes lanzan huesos. Los ancianos llevan ofrendas y las mujeres dejan frutos, a cambio de fertilidad, lluvia y protección contra los malos espíritus. La principal maravilla natural del país es, por supuesto, las cataratas Victoria, que retumban como la ira de los dioses antiguos. Se le llama Mosi Oatunya, el humo que truena, y es considerada la morada del espíritu del agua. En el borde de la catarata se encuentra la piscina del diablo, donde los turistas se sumergen en busca de adrenalina, a un paso de la muerte, pero perfectos para una foto de Instagram. Mientras tanto, mientras los turistas buscan Wi-Fi, en las aldeas se celebran sesiones chamánicas, juicios de brujas, rituales de iniciación e incluso intentos de resucitar a los muertos. Además, especialmente entre los pueblos Shona y Ndebele, que ya conoces, el animismo sigue presente. La idea de que los elementos naturales, ríos, árboles, montañas, tormentas, no solo están vivos, sino que poseen espíritus que deben ser respetados. En este contexto, fenómenos como la niebla constante de las cataratas Mosi Oatunya se interpretan no solo desde un punto de vista científico, sino también espiritual. Para muchos, esa columna de humo que sube sin fuego es señal de que allí habitan fuerzas invisibles, quizá antepasados que cuidan y protegen este lugar sagrado. Estas creencias también dan lugar a manifestaciones mucho más oscuras, como la brujería y la existencia de zombies rurales. Aunque para la mentalidad occidental el término zombie suele asociarse con películas de terror, en algunas regiones del sur de África tiene un significado completamente diferente. En ciertas zonas del país aún creen que un chamán puede invocar el alma de un difunto y utilizarla como zombie, un sirviente sin voluntad capaz de trabajar en el campo o servir a su dueño. Pero quizás la tradición que más desconcierta y deja huella en quienes se sumergen en la cultura de este país es una práctica ancestral profundamente arraigada. La lobola, también conocida como precio de la novia, consiste en la entrega de una compensación, originalmente en forma de ganado, por parte del hombre y su familia, a la familia de la mujer que desea tomar como esposa. En muchas comunidades tradicionales, un hombre con riqueza o un gran rebaño puede casarse con varias mujeres, y no se trata solo de 2 o 3. Existen regiones donde un solo hombre puede tener hasta 10 esposas. En este sentido, la lobola actúa como un filtro. Solo quien puede pagar varias dotes tiene derecho a mantener una familia numerosa. La poligamia es especialmente común entre los pueblos Shona y Ndebele, los dos grupos étnicos más grandes de Zimbabue. Para ellos, tener varias esposas no es solo cuestión de prestigio, sino también una estrategia socioeconómica. Más esposas, más hijos, más manos para trabajar, más manos, estabilidad en una economía agrícola. En un contexto donde la población femenina supera a la masculina y los recursos son limitados, la poligamia se percibe como una solución práctica, brinda protección social a las mujeres
un lugar dentro de la estructura familiar, la posibilidad de tener hijos y de ser parte de un clan. Sin embargo, la lobola y la poligamia son temas de debate encendido en Zimbabue. Mientras algunas mujeres defienden la tradición como un signo de respeto y reconocimiento, otras la consideran una herramienta de control que limita la autonomía femenina. Es importante señalar que tanto la lobola como la poligamia siguen estando oficialmente permitidas, especialmente donde rige el derecho consuetudinario, que prevalece sobre el derecho civil. En ciudades como Harare y Bulawayo, la monogamia y los matrimonios civiles se están volviendo cada vez más populares. Pero en las zonas rurales todavía impera la lógica ancestral. El amor se mide en vacas, el estatus por la cantidad de esposas y el respeto por la generosidad y la observancia del ritual. En este contexto, todo a tu alrededor sigue respirando antigüedad. Al atardecer, cuando la sabana se tiñe de escarlata y los baobabs proyectan sombras como gigantes, comprendes que Zimbabue no es solo un país. Es una civilización donde los espíritus viven cerca, y la vida obedece a reglas que no siempre están escritas en papel, sino grabadas en piedra, como las ruinas del Gran Zimbabue. Si te ha gustado este video y aún no estás suscrito, ahora es el mejor momento para hacerlo. Suscríbete al canal Historias de los Siglos ahora mismo para no perderte los nuevos episodios fascinantes que preparamos cada semana. Te esperan muchas más historias sorprendentes como esta, sobre los rincones más increíbles del planeta. No pierdas la oportunidad de descubrir todo lo que este mundo asombroso tiene para ofrecerte.